Hola, queridos suscriptores de mi canal Aprender a Orar junto a Soraya. Yo soy Soraya Coromoto y en este video vamos a hablar sobre un órgano muy importante de nuestro cuerpo, la lengua. Sí, señor, la lengua. Nosotros tenemos la voz, ¿verdad? Que es un don espiritual maravilloso que nos ha dado Dios y que el diablo lo anhela. Y con ello maldice, con ella calumnia, con ella hace el daño más grande al prójimo, a nuestra alma y ofensas a Dios. La lengua, eso hace la lengua. Por eso el diablo usa nuestra lengua y la usa como látigo y la utiliza para castigar a los demás. Y nosotros, sin darnos cuenta, lo permitimos. ¿Qué les parece? El apóstol Santiago habla de que la lengua, siendo un órgano tan pequeño que nosotros tenemos, gobierna a pueblos enteros, gobierna imperios. Es como un barco muy grande que es manejado por un timón pequeñito. Bueno, eso es la lengua en nosotros. O que es algo tan pequeño que ha tumbado imperios. Es un órgano tan pequeño que ha acabado con matrimonios, ha acabado con amistades, ha acabado con familias, ha acabado con muchas cosas. Y nosotros no nos damos cuenta que es utilizada nuestra lengua por el diablo para hacer tales barbaridades. Así que sí, el hombre ha sido capaz de domar las fieras más increíbles, pero no ha sido capaz de dominar su lengua. Ha conquistado metas increíbles, pero no ha sido capaz de dominar la lengua. Pasan los años, los siglos, las filosofías, las ciencias, pero nadie ha podido dominar la lengua. Entonces, la santidad se encuentra en ese recato, en donde el hombre aprende a escuchar. El apóstol nos dice, apréstate a escuchar y aprende a callar. Tenemos que aprender, hermanos, a hacer ayuno de palabra, hacer silencio. Un día, por ejemplo, hacer silencio. Y si nos sentimos mal o nos sentimos enfermos, quiere decir que la lengua nos tiene dominados. Nuestra espiritualidad debe descansar en el recato, en la prudencia, en la humildad, en el silencio. Cuando uno ama verdaderamente al prójimo, tiene tiempo para escucharlo. Y un problema muy grande hoy en día entre los padres de familia es que tienen muchas cosas para llenar a sus hijos, pero no tienen tiempo suficiente para escucharlos. Sucede también entre esposos, entre amigos. Se necesita entonces tener tiempo para escuchar. Se necesita tener paz en el corazón, en el tuyo y en el mío, para poder escuchar. Y la paz en el corazón no viene sino de la fidelidad a Dios. Si yo me pregunto, ¿cuál será el plan de Dios para mi vida? ¿Cuál? Si yo vivo en gracia de Dios y en obediencia a Dios, todo lo que sucede en mi vida, por absurdo que sea, es la voluntad de Dios. ¿Cómo vivir este plan? Obedeciéndole a Dios, queridos hermanos. Eso es todo. El que sabe escuchar, el que es obediente, entonces ese va a saber cuál es el plan de Dios para su vida. El silencio del alma es beneficiosa, porque en el silencio del alma
se consigue en la contemplación, en la adoración perpetua y en ese silencio del alma. Entonces Dios te habla. Así tú sabrás qué quiere Dios para ti en tu vida. Por eso qué importante es la adoración eucarística, que hagas mínimo 1 hora a la semana adoración eucarística. Allí vas a contemplar al Señor y Él te va a hablar, te va a iluminar, te va a hacer entender cosas que si estás en la calle, en el mundo, no las entenderías. Por eso te dije que todo lo que nos pasa, sea absurdo, es la voluntad de Dios. Pero nosotros perdemos mucho tiempo viendo mucha televisión, viendo muchas noticias, viendo muchas series, viendo películas que no dejan nada para nuestra alma, sino que la ponen triste, la ponen nerviosa, la ponen ansiosa a nuestra alma. Bueno, ese tiempo perdido, si lo utilizaras en hacer adoración eucarística, uy, cómo te cambiaría la vida. Allí es donde verdaderamente vas a aprender lo que debes aprender. Allí vas a recibir la sabiduría que debes tener, que solo viene de Dios, no viene de libros, de cursos, de cátedras, viene es del silencio de Dios. Algo tan sencillo, pero muchas veces no lo entendemos. Entonces, querido hermano, hermana, con la palabra se mueven montañas, pero el demonio también habla a través de nosotros. Por ejemplo, ¿recuerdas el pasaje cuando Pedro le dice a Jesús que no hiciera lo que tenía que hacer? ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Ahí no hablaba Pedro, ahí hablaba Satanás a través de la lengua de Pedro, sin darse cuenta. Así pasa en nuestra vida diaria. Por eso nuestra voz es un don sagrado maravilloso, es del cielo, un don de Dios. Por eso debemos ser disciplinados al hablar, porque cada palabra que sale de nuestra boca queda escrita, amigo, amiga, en el libro de nuestra vida. Tú y yo tenemos un libro de la vida que será abierto cuando sea debidamente requerido. Después que partamos de este plano, se va a abrir ese libro. Y todo está allí escrito. Cada palabra que tú dijiste, allí va a estar escrita. Pero, gracias a Dios, con la confesión, muchas palabras de esas se pueden borrar. Ese es el borrador en nuestro libro de la vida, la confesión. Es un don que si lo entendemos también, confesándonos, lo haríamos permanentemente. En la actualidad, el trabajo del demonio es disminuir la asistencia de las personas, de los católicos, al sacramento de la confesión. Y no digo los que no son católicos o católicos de documento que no practican su catolicismo. Bueno, el demonio eso es lo que quiere, que no se asista a la confesión. Y uno confiesa todo lo que sabe que es pecado, es decir, todo lo que ofende a Dios. Eso es lo que hay que confesar. Querido hermano, la lengua tiene la capacidad de reproducir la maldad, la calumnia, a uno y a otro y a otro y a otro. Tu rebeldía y mi rebeldía, nosotros la podemos transmitir a una persona. Y esa persona después se la va a transmitir a otra, y a otra, y a otra. Y se va a hacer una cadena de rebeldías. Sencillamente por algo que tú o yo dijo, una palabra mala. Bueno, eso se hizo una cadena de rebeldía. De mucha gente ofendiendo a Dios. Por algo que tú y yo dijimos y creíamos que no era malo.
porque es que el diablo sabe escoger la precisa palabra para que el otro, el prójimo, se ofenda. ¿Sí? Y así queda interrumpida la relación humana por culpa de una palabra. Entonces debemos pedir al Señor: ata mi lengua, Señor, ata mi lengua, si va a ser usada para el perjuicio del prójimo, para ofenderte y para hacer daño a mi alma, ata mi lengua. Ten compasión de mí. Baña mi lengua con tu sangre, Señor. En la Eucaristía lo podemos pedir. Piensa entonces antes de hablar. La palabra, porque la palabra tiene fuerza, la palabra tiene amor, produce vida o produce muerte. Jesús nos enseñó: todo pasará, pero mi palabra no pasará, porque esta es vida eterna y lleva salud espiritual a las almas. Vamos entonces a hacer una oración pidiendo al Señor que nos ate de muchas cosas, que nos ate de la maldad, para que nosotros no hagamos la maldad. Esta oración es una hermosa oración que nos ayuda y dice así: vamos a ver, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: átame, Señor, y ten misericordia de mí. Átame a ti y a tu amor. Átame a tu madre, átame a mi vocación. Desátame, Señor, y ten misericordia de mí. Desátame de girar siempre en torno a mí mismo. Desátame de todo lo que me empuja hacia abajo. Desátame de todo lo que me separa de ti. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, queridos amigos, por estar allí, por escuchar, y haz oración, sobre todo en estos tiempos que vienen, que son de angustia. Y acuérdate siempre que todo lo que nos pasa, por absurdo que sea, es la voluntad de Dios. Pidamos entonces la gracia de que el Señor nos conduzca y nos dé fuerza para seguir adelante. Te pido que te suscribas a mi canal, que le des me gusta, que le des compartir y suscríbete, ¿sí? Gracias por estar allí.